Gracias a todo el equipo de Motivap y un abrazo a María Antonieta, a quien conozco personalmente, porque nos ha tratado como familia y ha visto a mis hijas en los momentos que lo han necesitado y también las ha visto crecer porque irónicamente somos vecinos de edificio, entonces pues sabe de primera mano hasta todas las veces que pegamos un grito aquí mientras están recibiendo clases. Eh, este Gracias, tema Nelson. este tema de hoy es súper interesante y yo creo que es una realidad que nos tocó a todos entrar como de golpe, ¿no? Y yo esta parte la he titulado como que lo que la pandemia se llevó. Mira, aquí están llegando del tenis las niñas justamente y ya empieza el ruido en la casa que se mezcla con el trabajo. Yo creo que lo que ha hecho todo esto es que la entrada al mundo de la educación a distancia fue de la noche a la mañana. No estábamos preparados ninguno para llevar lo que esto significaba, ¿no? No solamente nos tuvimos que acostumbrar a un nuevo enemigo que ahora es invisible, sino que nos encerramos y cambiamos todos nuestros hábitos. 18 meses más tarde, aún no sabemos qué queda o qué se va de nuestras rutinas como las conocíamos antes de la pandemia. Hay muy poca claridad con eso. Ahora el inicio a clases no solamente nos atormenta con respecto a las barreras tecnológicas que vamos a seguir teniendo este año, a la necesidad de una conexión, y la necesidad de adaptarnos a esas tecnologías con las cuales ya nos habíamos familiarizado el año pasado, ver todas las actualizaciones nuevas que tienen y ver cómo los colegios van a sacarle mejor provecho, sino que además volvemos a tener falta de claridad en las políticas públicas que posiblemente nos acerquen a un regreso a las aulas. No todos los colegios tienen las mismas reglas y están evolucionando esas reglas o están cambiando las reglas de juego mientras más nos acercamos a el periodo escolar o posiblemente en los primeros meses ya veamos unos cambios en esas flexibilizaciones que hemos tenido hasta ahora. Pero efectivamente la tecnología nos ha ayudado a sobrellevar esto, ¿no? Cambiamos ir al cine por Netflix, cambiamos ir al teatro por Zoom, una cosa que nunca se me dio, pero sí posiblemente unas cervezas con los panas que antes pasaban después del trabajo, ahora terminaron siendo a través de una pantalla. Pero una cosa por encima de todas nos afectó a los que tenemos hijos y eso es la educación. Si bien la tecnología nos ayudó a sobrellevar estos temas, hay un cambio que es fundamental en el rol de la tecnología en la cotidianidad de las familias y los niños. Y es que lo que antes era un accesorio se convirtió en una necesidad y en un vehículo para la educación. Pasamos y pasaba en esta casa muchísimo, si te portas bien, puedes utilizar la tablet por 15 minutos si no te sientas enfrente de la tablet por 7 horas al día, montas una foto con las tareas, haces el upload del archivo a la nube, pues vamos a tener un problema. Y eso pues trae o traerá problemas en el futuro que tienen que ver con el autocontrol y también de la manera como los niños se empiezan a relacionar con la tecnología como herramienta y cómo cambia en la mente de los niños el uso de la tecnología como entretenimiento. Eso para mí, como padre, para lo que yo he visto en esta casa, es una de las cosas que en los últimos 18 meses las niñas han tenido que aprender a diferenciar. Y algo pasó también durante el verano, que no solamente pasó durante el tiempo en clases, es que si anteriormente en sus periodos libres pedían estar frente a la tablet, ahora pareciera ser lo opuesto. Lo que querían era no pasar tiempo frente a una pantalla, sino demandaban un poco más de esa libertad en espacios libres, que no era lo usual anteriormente, que la tecnología y el consumo las había llevado por otro camino, ¿no? En toda la parte de la educación, parece que también cambiamos a los profesores por las tablets. Y la pregunta ahí que me hago es, ¿a qué costo? ¿Y quiénes pudimos cambiar a los profesores por las tablets? Si es el caso suyo, como es el mío en esta casa, pues tiene que darse con una piedra en los dientes, porque definitivamente somos menos entre el 2 y el 5% es lo que se estima en Venezuela, que pudo hacer el cambio a una educación a distancia digital. Muchas personas pues tuvieron que buscar otros métodos para mantener la escolaridad o tuvieron que salirse de la escolaridad regular durante los tiempos de pandemia para mantener la salud de sus casas, para mantener la salud de sus familiares. Pero si usted lo hizo, pues también vio que cambió su rol como padre. Ser garante de la educación de los niños 24/7 toma una nueva matiz dentro de esta nueva normalidad. Muchos tuvimos que convertirnos más que en profesores,
en policías de la educación. Y es que la dinámica del hogar se vio y se vuelve a ver ahorita interrumpida por unas clases a distancia, y ahora son más barreras las que tienen los profesores que antes, porque el año pasado teníamos una cosa a nuestra ventaja, que es que había dentro del imaginario de los chamos, pues una novedad con todo lo que tenía que ver con Zoom. Era una nueva manera de abordar a los amigos, era una nueva manera de abordar las clases. Y no les tomó mucho tiempo a los chamos, y esto es una cosa que las barreras de la edad las vamos viendo con el tiempo como se van disminuyendo en reversa. Los niños le tienen cero miedo a la tecnología, son capaces de explotar hasta las cosas que a los adultos nos da miedo de repente hacer, y esto es una cosa que viene porque por el mismo costo de la tecnología. Cuando un adulto hace una inversión de $300 o $700 en una tablet, tiene miedo a dañarla al utilizarla, mientras que tú, cuando le eliminas esa barrera al niño, el niño es capaz de hacer cualquier cosa que el adulto no se atreve. Y vimos en muy corto plazo cómo los niños empezaron a utilizar hasta los chats de Zoom, que para los que hemos visto cómo ha sido la evolución de nuestros grupos de trabajo en línea, pues a muchísimos nos costó en esos primeros meses de la pandemia enterarnos cómo funcionaba eso muy bien, cómo podíamos diferenciar entre mandar un mensaje directo que no lo viera todo el mundo a un mensaje que podía ser compartido con toda la audiencia. Eso los niños lo entendieron en un 2x3. Y aquí en esta casa vimos cómo había en salones donde mi hija mayor de 7 años, la profesora estaba dando clases y la veíamos tipeando y no entendíamos por qué, y es porque los chamos tenían abierto el chat sin que la profesora se diera cuenta. Los chamos estaban aprendiendo el uso de la tecnología para contrarrestar los hechos de la pandemia a una velocidad superior que los profesores, y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, esa novedad ya se perdió y ahora se convierte en una barrera adicional que tienen los profesores, que van a tener que luchar los profesores contra él. El profesor ya no compite solamente con las distracciones dentro del salón, como les decía antes. No es el niñito que hace ruido, no es el señor que está afuera cortando la grama, que posiblemente hacía que los niños de un salón voltearan a ver, sino que ahorita está compitiendo contra Roblox y contra Minecraft. Esto no es una tarea menor que tiene el profesor para hacerse más llamativo que los dos juegos que tienen las mayores audiencias que se pueden imaginar dentro del mundo de los videojuegos. Y es una batalla para la cual el docente no está preparado para ganar en estos momentos. El rol entonces del padre se convierte en ese rol de garante de la educación, que tiene que estar casi que sentado al lado del niño mientras está estudiando para saber si está conectado o no en la hora que tiene que estar conectado o no, y después dejarlo y tratar de lidiar un poco con esa responsabilidad, pero en eso ya va a ser a María Antonieta la que nos ayude a ahondar en esos temas en vez de yo. Aquí hay una cosa que me llamó muchísimo la atención, y es un fenómeno que es el fenómeno del burnout. Lo vimos en las oficinas. Cuando arrancamos con la pandemia, mucha de la productividad de los empleados incrementó porque el foco en las tareas era aún mayor. Todos sabemos cuánto tiempo perdemos en el commute, en el momento en el que nos despertamos hasta el momento de llegar al trabajo. Esos tiempos, pues obviamente desaparecieron con el uso de las tecnologías y con el uso de poder trabajar a distancia, ¿ok? Pero a lo largo del tiempo vimos cómo la productividad de los empleados también fue disminuyendo. Igual también como fue disminuyendo la calidad del tiempo de descanso de los empleados, porque la tecnología, al estar insertada en todas las facetas de nuestra vida, hace que la desconexión con el trabajo sea mucho más difícil también. Entonces vimos cómo los empleados que utilizaban mejor el tiempo del almuerzo, antes tenías 2 horas completamente dedicadas para poder separarte del trabajo a la hora del almuerzo, y ahora veíamos cómo los empleados utilizaban 30, 15 minutos nada más, almorzaban y se reinsertaban de nuevo en las cosas que tenían que ver con el trabajo. Esto, si bien es muy eficiente, tiene una curva exponencial donde de repente deja de ser eficiente, y ahí es donde entra el burnout. Y este burnout, o cuando la gente se quema, es el término, no sé cuál es la traducción de burnout como fenómeno. Cuando lo vemos en el trabajo, pues hay que empezar a obligar a los empleados a tratar de separarse en algún periodo del trabajo, de empezar a utilizar sus tiempos de vacaciones y de tratar de buscar conexiones mucho más humanas. Pero cuando hablamos de esto en la parte educativa, yo pensaba que esto no salpicaba hasta allá, pero resulta que sí. El Observatorio de Innovación Educativa del TEC de Monterrey dice que durante el burnout los estudiantes no sienten o no tienen esa sensación de logro alguno
al terminar de desarrollar una tarea estresante, como es el caso de un examen final, un proyecto importante en el trabajo educacional era esto. Esto es muy importante para tomar en cuenta porque si bien el año pasado tuvimos un periodo que nos ayudó a estirarlo lo máximo para llegar a este punto, este año ese periodo es mucho más corto. Es como cuando no duermes las 8 horas reglamentarias o las 8 horas que te recomiendan dormir. El proceso de fatiga es acumulativo y si tienes más episodios donde vas perdiendo tiempo, no es que los reseteas con una dormida de 8 horas corridas, es que tiene un proceso para poder retrasar la influencia de lo que puede tener esa fatiga en la persona, en el trabajador o en el estudiante. Y esto también hay que sumarlo a otro fenómeno que también quiero tocar, con María Antonieta, que es que hace 10 días nos enteramos de una revelación única y sin precedentes que también tomó el mundo por sorpresa y que es algo que tenemos que tomar en cuenta. Porque yo creo que las tablets hoy en día y nuestros dispositivos móviles también la estamos utilizando, y esto no es una cosa que estoy inventando, el 80% de las personas lo utilizan nada más para dos cosas, redes sociales y trabajo. Durante la pandemia ese número subió de un 60% de lo que se utilizaba anteriormente. Cuando vemos el estudio del 80% del tiempo en estas dos cosas está casi dividido 50-50. Lo que quiere decir que la persona está utilizando su celular para dos cosas, trabajo y distracción. Pero ahora nos estamos dando cuenta que el trabajo a distancia tiene un peso importantísimo en nuestra psiquis y en nuestra salud, y también nos estamos empezando a dar cuenta de los estudios que hay sobre las influencias negativas de las redes sociales en la psiquis, no solamente de cualquier usuario, sino sobre todo de niños, niñas y adolescentes. Y aquí es donde entran estas revelaciones que tuvo el Wall Street Journal, que son alarmantes, por decir lo menos, y es esta que sobre todo es la que más nos llama la atención, que es que el 32% de las niñas adolescentes han dicho que se sienten mal sobre su imagen corporal después de utilizar Instagram. Esto es un dato que fue una filtración interna de la gente de Facebook, que es parte del grupo que controla Instagram, y no es, si esta es la que más nos llama la atención, posiblemente no sea la más alarmante. Cuando pensamos en pensamientos negativos o pensamientos suicidas, el 13% de los usuarios británicos y el 6% de los usuarios americanos, que fueron las dos poblaciones donde se basaron estos estudios, los usuarios pueden trazar los pensamientos negativos o suicidas que tienen a el uso de Instagram. Y es porque el 14% de los niños en esa población estudiada en los Estados Unidos dijeron que Instagram los hizo sentirse peor. 40% de ellos dijo que Instagram los hacía sentirse poco atractivos o pobres. Y esto todo pasa porque las redes sociales se han convertido en un reflejo de la irrealidad. Todos nada más mostramos esa faceta idealizada que tenemos sobre lo bueno de vivir o sobre lo bueno de nuestro estilo de vida. Y aquí hay una anécdota que a mí me parece excelente para compartir en este momento, que es que mi hermana y yo tenemos una amiga en común y yo no tengo contacto alguno con esa amiga, pues vive o vivía fuera del país, pero todo lo que veía en redes sociales era, oye, una familia espectacular, con un labrador precioso que tenían, y todos los fines de semana era un paseo para la playa, era salir a surfear en familia, era, pues, de verdad, era una cosa casi que de novela lo que estábamos viendo a través, lo que ellos mostraban en su vida a través de las redes sociales. Pasaron unos días desde la última publicación, llamo a mi hermana y le pregunto, mira, ¿cómo está esta niña que veo que estaban surfeando todos en familia? No, se divorció. Ah, bueno, entonces lo que estaba mostrando, esa faceta pública que decidimos cada uno de nosotros hacer pública, va a ser obviamente de lo mejor que tenemos para compartir, pero no necesariamente de la realidad que se está viviendo. Hay un documental espectacular que está en Netflix que se llama The Social Dilemma, que habla justamente sobre esto, sobre la faceta que escondemos en las redes sociales y solamente decidimos publicar la parte positiva. Nadie se va a meter en una red social para compartir lo negativo de sus vidas. Pero al consumir tanta positividad de otros y no tener un momento, tener una vida 100% positiva, pues vamos a quedarnos enfrascados en esas cosas negativas que tenemos y vamos a verlas como fracasos y no como partes naturales de la vida de cualquier persona. Esto cambia por completo entonces
la relación que tenemos con la tecnología. Si el 80% del tiempo lo estamos utilizando para consumir redes sociales, el 50% de ese 80% para consumir redes sociales, el 50%, el otro 40%, perdón, para momentos de trabajo, pues pareciera que tenemos una relación tóxica con nuestra tecnología. Y aquí es la pregunta que quiero que María Antonieta nos ayude a solucionar y es, ¿hacemos entonces un detox de lo digital? ¿Hasta dónde podemos hacer un detox de lo digital en nuestra actualidad, donde lo digital tiene un peso tan importante en nuestro día a día, en nuestra manera de procurar ingresos para nuestra familia y en nuestra manera de seguir estudiando para nuestro chamo? O sea, ¿cuál es la clave para poder convivir con la tecnología? Te hago el pase a ti, María Antonieta, para que nos hables un poquito y después tengamos nuestra conversación. Okay. Gracias, Nelson. Definitivamente todo eso que tú planteaste de la tecnología es muy cierto. ¿Okay? Yo veo la tecnología y por lo que me han estado, el feedback que he recibido de los padres y de los propios niños que veo en consulta, es bastante ambivalente en muchos de los temas. Si bien es cierto que la tecnología es una herramienta hoy en día invalorable para el aprendizaje, para la información, es lo que se denomina hoy en día la enciclopedia digital, o sea, ahí encontramos absolutamente todo, bueno, malo, regular, gordo, flaco, como lo queramos ver. Sin embargo, hoy en día hay que ver cómo se aborda esa tecnología, cómo la utilizamos en beneficio y no como lo que acabas de describir tú de esta situación que se está presentando en las redes sociales. Y sobre todo, yo te diría que en adolescentes está bastante más grave que en la mayoría del resto de la población. O sea, el adolescente que visita las redes sociales, como tú dices, en las redes sociales está lo bueno, nadie publica lo malo de su vida, todo el mundo publica lo bueno, para dónde va, con quién está, todo lo divertido que hace. Y eso evidentemente sí causa un problema importante en las personas que quizás no tengan una vida tan fascinante como ven que quizás otras personas tengan y comienzan a deprimirse. Y por eso es que existen y están presentando esos ideas suicidas en muchos casos, y también no solamente a través de las redes sociales o Instagram de que se publiquen todas las maravillas que hacen otras personas, sino que también las redes sociales o inclusive los chats o como que hay en los colegios se están utilizando para hacer bullying a los niños. Entonces eso, y a los adolescentes, y eso está causando, bueno, unas tragedias bien importantes a nivel de los niños y adolescentes en cuanto a su propia autoestima, en cómo ellos se perciben a sí mismos y no solamente sobre su propio cuerpo, sino absolutamente cómo se ven a sí mismos, y pues ha dado pie a niños con depresión, niños con pánico, niños con ideas suicidas. Eso sí está pasando por no tanto redes sociales como tal, sino solamente el tener un chat de un salón, de un colegio, está pasando. ¿Ok? Entonces, viéndolo, la tecnología es, como te dije al principio, es algo indispensable. Hoy en día, prácticamente un niño, yo creo que los niños nacen con un chip metido de tecnología en el cerebro. Es una generación diferente. Si bien es cierto que ayuda en las competencias básicas, ayuda en el aprendizaje, todo esto, hay que ver que hoy en día, cuando vayan a regresar al colegio, estos maestros, como tú dijiste al principio, se van a encontrar con niños quizás un poco diferentes. Niños que durante año y medio estuvieron medianamente o totalmente encerrados, sin compartir socialmente, y que al inicio, pues, se fueron como agotando los recursos de los padres de qué hacer con estos niños en casa. Entonces se les terminó los recursos de los juegos de mesa, se les terminó los recursos de vamos a hacer ejercicio frente a YouTube o lo que fuera, y comenzaron a darle mayor tiempo de pantalla a los niños.
como método de que los niños pues no se aburrieran y tuvieran algo que hacer, porque ya no sabían qué más iban a hacer con estos niños metidos en una casa. Eso va a dar pie ahora a que los niños regresan al colegio, van a regresar en unas condiciones diferentes a los niños prepandemia. Van a regresar niños más temerosos, niños quizás con más miedos, porque no sabemos qué vivieron en familia durante la pandemia, o qué oyeron en el hogar durante la pandemia de lo que estaba pasando fuera. Y son niños más ansiosos. En líneas generales, y ahora ha cambiado mucho la asistencia a consultas de niños que antes iban prepandemia por trastornos de atención, dificultades de aprendizaje, etcétera. Ahorita la mayor, vamos a decir, niños que asisten o con padres que los llevan es por trastornos de ansiedad. Niños que no pueden dormir bien, niños que son irritables, niños que pelean, niños que, en fin, todo lo que puede decirse que eso, puede ser la base del origen de la ansiedad. Esto va a ser en un salón de clase, si lo ponemos en ese contexto, de que los niños sean de mayor fácil distractibilidad, o sea, niños que se les va a costar concentrarse, niños que van a ser más disruptivos dentro del salón, y niños que van a quizás a ser ese niñito problemático dentro del salón. No digo que todos, pero el maestro va a tener que aprender que este niño viene con una carga diferente al niño que dejó hace año y medio. Y va a tener que elaborar unas herramientas en donde no va a poder castigar al niñito que no está prestando atención como debe ser, no va a poder llamarle la atención al que se está moviendo constantemente, y va a tener que proponerle a los niños cómo ellos van a adaptarse a estas nuevas circunstancias. Y es un poco lo que estábamos hablando el otro día de lo que es la resiliencia, o sea, cómo el niño va a tener que aportar ese bagaje que tiene para poder salir y dar ese brinco de nuevo a la situación post pandemia, o no, vamos a no llamarla post porque todavía estamos, pero por lo menos en un ambiente que se va a tratar de parecer un poco más a lo que era antes de la pandemia. El problema de los niños ante las pantallas no es tanto que no tengan pantalla, sino el mal uso que se le puede dar o que estas pantallas se conviertan en lo principal que el niño haga. ¿Ok? Eso es el problema. Y lamentablemente lo que sí he visto mucho es que dado que se le permitió al niño estar tanto tiempo frente a pantalla, incluyendo no solamente tablets, estamos hablando de teléfono, tablet, televisor, computadora, todo lo que abarca eso. Estos niños, pues, poco a poco se han ido adhiriendo cada vez mayor tiempo a esto. Si bien es cierto que puede llegar a un momento determinado a verse aburrido de estar frente a una pantalla durante las clases, yo sé de niños que durante las clases se buscaban la manera de jugar durante las clases, jugar sus juegos preferidos de computadora o de lo que fuera. Entonces, estos niños comenzaron a hacerse cada vez más dependientes de los juegos en la pantalla, sea de computadora, y como tú dices, los dos juegos más importantes son Minecraft y Roblox, ¿ok? Y son los que ellos más practican hoy en día. Sin embargo, también practican juegos sumamente violentos, en donde ahí hay que tener una vigilancia mucho más estrecha con ellos. En lo que tenemos en la pantalla ahorita es traído de la Asociación Americana de Pediatría, en donde ellos ponen cuál es el tiempo que, según ellos, y los que han estudiado esto, creen que es el ideal. Y ellos dicen que un niño de menor de 2 años no debería estar nunca expuesto a una pantalla. Hoy en día vemos que eso no es así. Vemos que niños de año y medio, y lo veo porque los veo en la consulta, los papás le dan el teléfono celular mientras esperan niños pequeñitos y saben más o menos manejarlos.
de 2 a 5, 1 hora, y de 6 en adelante ellos recomiendan 2 horas. ¿Qué pasa? ¿Qué se ha visto de esto? También se recomienda que es importante que cuando los niños estén utilizando cualquier tipo de pantalla, que los padres supervisen el contenido de lo que los niños están viendo. Porque hoy en día el niño se puede meter en YouTube y poner princesas, y lo que muchas veces no te sale precisamente son las princesas. Entonces hay que vigilar cómo los niños se meten y qué es lo que ellos están viendo. Es sumamente importante eso. Y favorecer en los niños el contenido educativo dentro de lo que más se pueda. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de estar mucho tiempo ante pantalla y que no sea precisamente recibiendo clases online? ¿Ok? Como te digo, tú mismo viste que Sofía, ellos lograron cómo hacer para comunicarse entre ellos sin que la maestra supiera. Bueno, los míos, muchos de los míos, quizás un poco más grandes, supieron cómo jugar juegos durante la clase sin que la maestra se diera cuenta también. Entonces, lo que se ha visto es que el riesgo de pasar mucho tiempo durante la pantalla, inicialmente en los niños se ha visto, en los pequeños, por ejemplo, que ha habido un retardo en el desarrollo evolutivo del lenguaje. Y por eso vemos que hoy en día tú ves que llegan a la consulta de los terapeutas de lenguaje niños de 3 años que no hablan. Y no es porque vamos a quitar que pueda ser por otros motivos que son válidos, pero cuando no se encuentra un motivo o una base que realmente nos pueda explicar este retraso en el lenguaje, podemos decir que si son niños que fueron expuestos a mucho tiempo ante aparatos electrónicos. A mí me pasó una vez que me llegó una niñita de 18 meses o 2 años, no recuerdo bien, que no hablaba absolutamente nada, nada, no decía ni mamá ni papá. Y indagando un poco en la historia de la niña, nos dimos cuenta que la mamá nos dijo que ellas lo metían en el corral y le prendían la televisión para que los dejaran hacer las cosas, y la niña pasaba todo el día en el corral viendo televisión. Entonces, sencillamente, una niña que no desarrolló el lenguaje, al quitarle esto, la niña, y darle estimulación en el lenguaje con su terapeuta, la niña comenzó a hablar. O sea, no había ninguna razón de base que impedía que este niño hablara. Nosotros tenemos que ver que otra de las cosas que también pues realmente influye es que en el carácter del manejo de las emociones del niño. El niño, no sé si ustedes se dan cuenta, cuando un niño pasa un tiempo ante un juego, una tablet o lo que fuera, y tú se lo vas a quitar y le dices, se acabó el tiempo, el niño te responde a veces de una manera bastante agresiva, se pone irritable. ¿Ok? Esto no nos ayuda, porque además el niño no aprende a autorregular ese sentimiento. Otra de las cosas que se ha visto es que interfieren las funciones ejecutivas del cerebro, que están en el área frontal y prefrontal del cerebro. ¿Y qué significa esto? ¿Cuáles son esas funciones ejecutivas? Pues son la memoria, la atención, la autorregulación, la organización, la planificación del ser humano, están ahí. Y se ha visto que interfiere en este tipo de adecuada elaboración o el adecuado funcionamiento de estas funciones ejecutivas, valga la redundancia. El mucho tiempo ante las pantallas también no favorece la socialización del niño. El niño comienza a interactuar con una pantalla y pierde la necesidad de interactuar con otros niños, porque se interesa y está más, vamos a decir, agarrado a los juegos que está haciendo. Y aunque muchos papás me dicen, no, pero es que él juega con otros niñitos online en el juego y tal. No, no. O sea, no es que estás jugando con otros niños, tú estás jugando a través de una pantalla con otro niño que está haciendo lo mismo que tú. Tú no estás interaccionando del tú a tú, o estás interactuando, compartiendo cara a cara con otro niño. Entonces, eso es importante. También no, hemos visto que favorece el sedentarismo y por ende la obesidad, niños más gordos, niños más tendencia a la obesidad, niños con mayores trastornos del sueño, niños que pueden tener fallas más de atención, pueden generar ansiedad, y por último, poco a poco van generando una adicción a los electrónicos. Ya se ha visto que hay estudios que indican que sí hay una adicción a este tipo de pantalla, pues a lo que es pantalla como tal. Los niños comienzan a tornarse muy irritables. Estos son vamos a decir, las señales de alarma. Cuando vemos que un niño
pudiera estar en proceso de adicción o en adicción, es que el niño se torna muy irritable, no se autorregula, deja de disfrutar actividades o cosas que hacía antes para buscar pantalla, no quiere socializar, prefiere quedarse en casa, en sus cuatro paredes, con su pantalla, la que sea, antes de salir inclusive a cualquier cosa, así sea acompañar a la mamá o al papá o a ir a una fiesta, no desea hacerlo. Entonces ya pierde ese interés que es tan básico, que es la socialización en el desarrollo evolutivo del ser humano. Es importante que no se le permita al niño utilizar pantallas antes de dormir. Muchas veces los papás me dicen, no, yo le dejo prendido la televisión hasta que él se duerma. No, inclusive por la parte de los rayos que emiten la pantalla no es conveniente, pero tampoco porque se ha visto que la exposición a ese tipo de iluminación, por llamarlo de alguna forma, pues puede afectar un sueño más tranquilo en el niño. El niño no debe comer con una tablet en la mano o con una computadora, no debe. Y eso es algo sumamente importante. Muchas veces los padres lo utilizan, no, yo lo entretengo para que coma y así come. No, no debe ser. La hora de la comida es la hora de la comida. Y si es posible comer en familia, mejor todavía, en donde nadie utilice un aparato electrónico y en donde se puedan interaccionar y conversar y compartir padres con los hijos. Es importante cuándo dárselo. Bueno, por supuesto que no es que lo vamos a decir no vas a tener pantalla, no. Hay que ponerle un tiempo, así como los niños tienen el tiempo de ejercicio, el tiempo de tareas, el tiempo de ir a cualquier actividad extracurricular que tenga, también tiene que tener un tiempo de uso de su pantalla, porque es una recreación que a él le gusta y hoy en día no solamente es recreativo de jugar los juegos estos de videojuegos o lo que fuera, sino que es un método de aprendizaje, es un método de consecución de información que ellos utilizan para investigar cualquier tarea que le manden. O sea que no es que lo vamos a apartar de la tecnología, por supuesto que no, más bien, pero favorecer el uso adecuado y el uso realmente importante que debe tener, y no el uso discriminatorio como las redes sociales, lo que habló Nelson hace un rato, o un uso que realmente los lleve a pensamientos o a situaciones de ansiedad o a situaciones en donde realmente se sienta disminuido y su autoestima se vea lesionada constantemente por el uso de este tipo de tecnología. Lo importante aquí es enseñarle que es una herramienta y no un fin en sí, ¿ok? Que es importantísimo que ellos entiendan que lo pueden tener y que es una herramienta muy valiosa que ellos pueden utilizar, pero que sea bien proporcionada y que sencillamente lo puedan hacer y se puedan recrear también, pero desde el punto de vista limitándoselo un poco. El niño le cuesta hoy en día aceptar normas y límites en muchos aspectos, no solamente en esto, en muchísimos aspectos, y les cuesta aceptar un no, y les cuesta que los padres les impongan normas, pero el niño que crece y va desarrollándose con ciertos límites y ciertas normas que tiene que respetar, va a ser un niño más seguro, va a ser un niño más, vamos a decir, además de más seguro, va a ser un niño que va a estar insertado en una comunidad que también le va a exigir ciertos límites y ciertas normas que debe cumplir. Por ende, el niño se va a sentir, además de más seguro, como dije, se va a sentir capaz de poder ir hacia adelante y poder lograr las metas que él se trace. Entonces, yo sí creo que aquí la palabra clave de todo esto es el equilibrio que se le puede dar a esto y la educación que uno como padres le puede ir dando a ellos para que ellos tomen el camino correcto de cómo manejarse dentro de la tecnología adecuadamente. María Antonieta, tocaste un punto que me parece fundamental que en algún momento lo hayas mencionado y muy importante, que es el tema del miedo, ¿no? Yo creo que en la pandemia el miedo ha sido como que un driver de conductas y emociones, que de repente no era nuestra herramienta más común para utilizar.
pero viendo que tuvimos que hacer cambios de conducta fundamentales y presionar a los niños que de repente no tienen un entendimiento completo de la situación en la que estábamos, el miedo se convirtió en un vehículo para impulsar esos cambios de conducta, como era ponte el tapaboca, como era utiliza los geles antibacteriales. ¿Cómo contrarrestamos ahora el efecto que va a tener ese miedo que hemos estado utilizando a nuestro favor en los niños? Hablabas de lo que toca ahora en esa reinserción a clases, de repente en el espectro de lo real, del 1.0, de la vida física, de tener que ir para un salón. Ahora los profesores van a tener que lidiar con este miedo que nosotros hemos aprendido a utilizar a nuestro favor, ¿no? Claro, el asunto es que el niño va a insertarse de nuevo socialmente hablando en la comunidad educativa, ¿ok? En su colegio, con sus amigos, con sus profesores. Sin embargo, continúa, ¿ok? El niño sabe, porque, o sea, ya se lo hemos inculcado de sobremanera, que tiene que usar el tapaboca, que no puede tocar absolutamente ninguna superficie que no sea ya limpia. El niño sabe que no se puede quitar el tapaboca. Ese es un miedo latente que mientras siga la pandemia, lamentablemente los niños tienen que aprender a vivir con eso. Así como aprendieron a vivir sin eso, porque nunca lo conocieron, ya los niños saben, y lo veo en el consultorio, o sea, los niñitos no se quitan el tapaboca, los más chiquitos quizás, pero ya los niñitos de cierta edad, de 4 o 5 años en adelante, se mantienen su tapaboca y saben que lo tienen que utilizar. O sea, ya es una conducta aprendida, es un aprendizaje más que ellos han hecho ante una situación. Es la forma en que ellos han enfrentado esa situación y la están manejando. La están viendo porque es la realidad que nos ha tocado vivir y no hay otra, lamentablemente. Hay una cosa que se desprende de algunas lecturas que inclusive hemos compartido, que es el tema de la resiliencia y cómo la resiliencia va a formar parte fundamental de la generación de esos nuevos caracteres que van a tener los niños o que deben tener los niños en ese toolbox o en esa caja de herramientas emocionales. Esto parece cada día ser más importante, ¿no? Fíjate que es tan importante, de que es una de las herramientas más importantes que debería tener el maestro o el profesor hoy en día, es justamente cómo enseñar al niño. O sea, yo te diría que las primeras semanas de clases, que algunos comenzaron, otros van a comenzar, debería el profesor enfocarse mucho en qué aspectos positivos han sacado los niños de todo este año y medio, en vez de centrarse en cualquier aspecto negativo, porque ya bastante los niños lo viven, los aspectos negativos. Y esa es la resiliencia, o sea, tratar de buscar las cosas puntuales positivas que podamos tener para hacer un brinco a esa situación y poder manejarla desde el punto de vista de la positividad. O sea, deberían hacer unas reflexiones, una síntesis escrita o leída, o con que cada niño pueda reflexionar y decir en voz alta qué aspectos positivos han podido sacar ellos de este año y medio de pandemia que hasta ahora han vivido. O sea, por supuesto que si lo pones en una balanza quizás pueden haber más cosas negativas, pero yo creo que si lo buscas hay bastantes cosas positivas, quizás a nivel familiar, que puedan sacar de este año y medio que hemos vivido. Bueno, Antonita, paso a leer una pregunta que acaban de hacer en este momento. Invito a cualquiera que quiera hacer una pregunta que lo haga a través de el Q&A que van a encontrar en la parte de abajo de sus pantallas, al lado del botón verde. Van a encontrar ahí un botón para dejar sus preguntas, o pueden hacerlo por el chat, tal y como lo hizo Jorge Luis Aular, que pone: buenas tardes, agradecido por toda la información suministrada. Soy padre de un adolescente de 14 años, según mi criterio muy bien educada, pero el tema de rebeldía, el tema que los chamos se rayan, los saludos con besos, los abrazos, ¿estarán seguros nuestros chamos en las aulas? Yo no creo. ¿Qué medidas tomarán para mantener 30 chamos adolescentes en un aula controlados, al menos distanciados? Aquí toquemos de esta pregunta, María Antonieta. Yo creo que es importante tocar el tema de la adolescencia y la rebeldía con el hecho de pues mantener esas barreras de bioseguridad, ¿no?
Es correcto. El problema con el adolescente es que el adolescente se siente que él es Superman, ¿ok? Que a ellos nunca les va a pasar nada, que ellos están por encima de todo. Eso es una de las características de ellos. No, a mí no me va a pasar nada, yo no me voy a enfermar, yo no me voy a... etc. Sin embargo, quizás, ahí no te puedo asegurar, quizás lo que han vivido durante este tiempo les puede haber enseñado a ellos que no son tan Superman como ellos piensan que son, que pueden ser muy frágiles también. Muchos de sus amigos, yo tengo pacientes adolescentes que se han enfermado con COVID, ¿ok? En fin, han reflexionado un poco de exactamente qué fue lo que les pudo haber infectado o cómo se pudieron haber infectado, ¿no? De que estén seguros o no, eso también va a depender de cuál es la medida de bioseguridad de cada colegio. Tengo entendido que colegios con aulas tan numerosas deberían, no sé, no todos, tengo alguna información de algunos en donde han reducido el número de niños por salón o de adolescentes por salón, han guardado cierto distanciamiento y hay medidas de bioseguridad por los colegios en varias partes, estaciones con gel, en fin, hay que usar el tapaboca, no se permite sin tapaboca, los recreos creo que van a estar bastante limitados, pero en fin, no es fácil. No es fácil inicialmente ver cómo esto va a ir evolucionando. Hay otra No sé pregunta cómo esto va a aquí evolucionar, honestamente. que Ajá, ya vi. habla sobre cómo podemos hacer frente a los grupos y redes donde nuestros adolescentes y niños están y donde el control de los padres es difícil. Aquí vamos a tener dos componentes de esta respuesta. Yo te puedo dar una respuesta técnica, ¿no? La respuesta técnica es, hay aplicaciones para poder controlar el tipo de contenidos. Hay inclusive hasta routers, modems de internet, de Wi-Fi interno en la casa, que puedes colocar barreras para contenidos a ciertos dispositivos y a ciertos dispositivos no. Eso todo está basado en temas técnicos, ¿no? También está la Apple, yo creo que tiene una de las plataformas más sólidas de control de contenido para niños, inclusive más sólida que Android. Ahí tengo que decirlo porque lo conozco de primera mano. Pero Android también tiene otras aplicaciones que te pueden ayudar a esto. Está una que es famosa, que es NetNanny. NetNanny te prohíbe el acceso a sitios con contenidos pornográficos y coloca una barrera con clave que está montada sobre tu conexión a Internet. Esto en la parte técnica, pero en la parte ya pues psicológica, yo creo que esto está basado en la confianza, porque yo he hablado con expertos, pero María Antonieta, tú eres la que lleva la batuta en esto. Claro, ya va. Estamos hablando de, o sea, la pregunta que estoy leyendo aquí no es esa, Nelson, discúlpame. No, esto está en las preguntas y respuestas, que es cómo podemos hacer frente a los grupos adolescentes y niños y donde el control de los padres es difícil. Bueno, exactamente. Es como dijo Nelson, la mejor manera de hacerlo es sencillamente, primero, poniendo los controles parentales que existen en los diversos dispositivos. Ahora, la única forma que nosotros podemos hacerlo es revisar junto con ellos los contenidos que ellos ven. Si bien es cierto que eso lo podemos hacer con los niños pequeños, con los adolescentes, muy difícil. Inclusive he tenido quejas de los padres de adolescentes de que los adolescentes se pasan hasta la madrugada con los teléfonos en los cuartos chateando con los amigos o metiéndose en los diferentes sites. Los padres de esos niños, de esos adolescentes, optaron por, a la hora que te vayas a acostar, sean las 11 de la noche, a las 12 de la noche, el teléfono se queda en mi mesa de noche y no lo vas a utilizar durante la madrugada porque no hay forma ni manera de que podía pasarse hasta las 3, 4 de la mañana ese adolescente en un teléfono. La única forma es la orientación, la educación y revisar qué tipo de contenido y hablarlos con ellos, los tipos de contenidos que ellos van a ir adquiriendo. No hay otra forma, lamentablemente, y en los adolescentes es muy difícil poder controlar eso. Bueno, eso va en línea de otra pregunta que está acá, que es cómo podemos manejar a una niña de 13 años que es adicta al celular. Se le han puesto reglas para el uso, sin embargo, pienso que no ha sido suficiente, quiero brindarle confianza
de que le está dando un buen uso, pero tengo mucho temor de que no lo haga, vive encerrada en su cuarto con la puerta cerrada y no es muy comunicativa. Eso me asusta. He hablado con ella para que se sienta con confianza de decirme las cosas. De nuevo, es más o menos, va por el mismo lado. No sé si hay alguna otra recomendación, María Antonieta, que puedas hacerle. Mira, el problema es, lo que más me llamó la atención de lo que leíste ahí que puso la persona es que la niña se encierra en su cuarto y se aísla y no quiere hacer otra cosa prácticamente. Eso es lo que poco a poco los niños se van deprimiendo, ¿ok? Porque la socialización es algo que es indispensable en el ser humano y en el adolescente más que en ningún otro. El adolescente debe y tiene que sentirse parte integral de su grupo etario para poder tener una salud mental medianamente buena. El hecho de que se aísle y pase mucho tiempo en las redes sociales o haciendo cualquier cosa con un teléfono o con una tablet no es recomendable. Tiene que buscar ayuda para que se le oriente y que esa niña exprese por qué está aislándose tanto para y no buscar otro tipo de actividad. O sea, hay que ver qué es lo que está pasando ahí para ver por qué el niño está utilizando esa conducta para sentirse bien, que es lo negativo de esto. María Antonieta, tú pusiste en las láminas, obviamente aquí está la fuente que es el American Association of Pediatrics, pero estos números son completamente diferentes a la realidad que muchos padres estamos viviendo. O sea, de 2 a 5 años, menos de 1 hora al día, de 5 a 7 años, máximo 2 horas al día. Y por ese lado viene una pregunta de Jesús Sánchez que dice, tengo morochos de 4 años, siento que me dio bien con este tema. El tema de las pantallas, me refiero al tiempo, si se incluyen juegos educativos, podría aumentar sin consecuencias. Y aprovecho esa pregunta de Jesús para esa diferencia que tenemos entre el deber ser y el es, entre estas recomendaciones y lo que para muchos hoy en día se ha convertido en la realidad. ¿Cómo se puede llevar mejor entonces que sean mayores los números de consumo o mayores los tiempos frente a las pantallas? Ok, fíjate, el problema es que cuando tú le das a un niño una pantalla, ¿ok? Ese niño va a que se engancha y va a querer constantemente, como dice el señor que tiene los morochos de 4 años, que les gusta estar frente a una pantalla. La forma de discriminar la parte educativa con la parte recreativa. O sea, lo que hay es que tratar de que no podemos negar que hoy en día una tablet o cualquier tecnología de esta es el futuro de la humanidad. O sea, esto va a ser así. Lo que tenemos es que enseñar al niño el correcto uso de ello y que no es solamente para divertirse jugando, sino que dentro de eso buscarle cosas educativas que pueda él enriquecerse con ese contenido. Eso es lo que tenemos que tratar de educar al niño para que busque ese tipo de contenido y no otro tipo de contenido que realmente no les va a dejar absolutamente nada. Otra aquí, María Antonieta. ¿Cómo motivar a los niños que por ahora continuarán con las clases a distancia para que puedan sacar el mejor provecho de esta vuelta a clases? Y yo creo que también es importante, si tienes alguna herramienta que puedan tener los padres a su disposición para pues empezar otra vez con toda esta rutina que para muchos ha sido más que desgastante durante estos últimos 18 meses. Sí. Mira, realmente creo que ahorita en Venezuela muchos de los colegios van a comenzar las clases presenciales, ¿ok? Eh, Creo que eso es lo que estoy oyendo que está pasando ya. Y va a comenzar a partir ahora de octubre, se van a incorporar cada vez más colegios. Ahora, ¿cómo motivarlos? Es sencillamente, el niño tiene que entender que esto es una herramienta igual que si la maestra está en el salón de clase. Que ahorita tiene que ser de esta forma y para que después sea de la forma en que ha venido siendo tradicionalmente. Sin embargo, ahí es donde tienes, tú lo quieres usar para recreación, también lo tienes que usar para aprendizaje. O sea, es un dando y dando. Tú quieres tiempo para recrearte, pero tú tienes que tener un tiempo. O sea, yo sé que es decir, bueno, ok, me estás dando como un contrato, me estás como haciendo algún tipo de negociación.
lamentablemente los niños sí se fastidiaban un poco con estando tantas horas al día durante recibiendo las clases, porque ellos estaban acostumbrados a que la computadora o la tablet te servía para distraerte, para hacer tus juegos y no para aprender. Y ahora resulta que qué fastidio que tengo que utilizarla para ver a la maestra y contestarle las preguntas de lengua, de matemática que me está haciendo. Entonces, es un poco decirle, bueno, mira, esto es lo que hay, es la forma que tenemos que hacerlo de ahora en adelante y vas a tener un tiempo para el aprendizaje y un tiempo para... Lamentablemente no hay otra forma porque los niños, a los que no se les van a dar clases presenciales tendrán que seguir online, que espero sea el porcentaje menor. Aquí estamos, esta es la última pregunta de Roselín Granado, pone, tengo 3 hijos, pero el de 13 años, que le toca comenzar el primer año, siente mucho miedo, incluso ha llorado por el comienzo de año escolar. ¿Qué puedo hacer, además de la confianza que hemos tratado de brindarle mi esposo y yo? Ok. Eso fue lo que dije al principio, que los niños están teniendo miedo y ansiedad y temores al inicio del nuevo año escolar. Pasaron 18 meses metidos en la casa. Los niños que tenían problemas de socialización o que eran niños tímidos, este tipo de situaciones les favoreció enormemente, ¿ok? Y me lo dijeron, muchos de ellos me lo han dicho, que sí, que se sentían un poquito más relajados, ¿ok? Pero a los niños que sienten miedo, pues poco a poco tendrá que ir haciendo, como se llama en psicología, la desensibilización sistemática ante el estímulo. O sea, tú vas a ir hoy, de repente va unas horas y de repente regresa a la casa y así poco a poco hasta que la ansiedad le vaya bajando y se dé cuenta de que no fue tan mala el inicio de clase, no fue tan malo como yo pensaba. Mira, aquí hay una última. La gente, yo siempre sé que pasa esto. Decimos que se van a terminar y ahí es Pero cuando... fíjate lo que, disculpa, fíjate lo que puso la señora respuesta. Efectivamente es el más tímido. Ujú. Es que usualmente eso es lo que pasa. Es un niño que ahora va a sentir mayor dificultad porque otra vez me van a poner en 3 y 2 de que tengo que ser más sociable y resulta que yo soy tímido. Entonces, a mí la pantalla me solucionó la vida. Claro. Es ese buffer, ese Exacto, espacio entre la realidad y la posibilidad de tener una persona más introvertida haciendo vida entre exactamente, los extrovertidos, ¿no? tal cual. Aquí dice, soy madre de 2 adolescentes, 12 y 15 años, practican deporte, fútbol, pero aún no logro desconectarlos de los celulares entre los juegos y según ellos muchas tareas. ¿Cómo reducir ese tiempo? O sea, desconectarlo de los celulares entre los juegos. ¿Qué juegos? En fin, o sea, no sabría si son los juegos de video o son los juegos de fútbol. Este, en fin, hay que ponerle un tiempo límite de utilización de los electrónicos, porque es la única forma de que ellos se vayan poco a poco desensibilizando de esa adicción, entre comillas, que a lo mejor no todos son adictos, pero muchos sí lo son, que han tenido durante este periodo de tiempo que han estado sometidos a que pasó a ser el único o mejor entretenimiento que tenían. Mira, hablando un poquito o atacando un poquito una de las preguntas sobre los temores de las redes sociales y tuvimos una entrevista interesantísima en la radio con Luis Madrid Perosa, quien es psiquiatra especialista en trastornos varios, ¿no? Pero sobre todo ha estudiado muchísimo el tema de las redes sociales. Hay una entrevista completa que voy a pasarle a Natalie para que la comparta con ustedes por acá, porque me parece que ahí hay también muchos tips que tienen que ver con cómo debería ser el manejo ideal de establecer esa confianza entre padres e hijos con respecto a lo que se está consumiendo en redes. Al final, los garantes del consumo de contenidos en redes son los padres. Y el mejor puente es la confianza para poder discutir lo que ellos vean en esas redes sociales y Exactamente. ser o no ser apropiado. Pero de verdad que como aquí tenemos tiempo limitado y ahí estuvimos casi 15 minutos hablando específicamente de todo lo que se desprende de los Facebook Files, de temas de también
de autoimagen de adolescentes y de esa parte irreal de lo que estamos viendo en redes sociales y cómo afecta la psiquis del adolescente, voy a pasar el link por acá para que puedan escucharlo. Déjenme ver si puedo aquí a todos. Sí, aquí puedo. Aquí lo estoy poniendo. Es un link, un video de YouTube, que es una grabación. Uy, se me fue la pantalla, perdón. Aquí, ahí está. Para que puedan verlo después cuando tengan un chance, porque ahí se atajan algunas de esas preguntas específicas que han hecho. Esta última comentario que está aquí es: más que prohibir el uso de aparatos electrónicos, considero que hay que enseñarles el buen uso de los mismos. Internet es un lugar muy vasto, lleno de información de todo tipo al alcance de cualquier persona. Efectivamente es así. Y lo que estaba tratando de hacer Instagram, que acaba de echarlo para atrás, era abrir Instagram cuando se dio cuenta que tenía este problema. Hizo una cosa que parece como si estuviese ideada por un abogado maquiavélico, porque dijo: ok, vamos a quitarnos la responsabilidad encima. No es responsabilidad de la aplicación hacer que los adolescentes se sientan bien, es responsabilidad de los padres educar a los niños y controlar lo que los niños están consumiendo. Y lo que echaron para atrás el día de ayer, que iba a ser esa aplicación de Instagram Kids, era justamente entregarle mejores herramientas a los padres en vez de regular el contenido como tal. Es una cosa de nosotros no somos responsables, pero sí somos al mismo tiempo, pero ustedes son los responsables de la crianza de sus hijos. Entonces es una cosa compleja que todavía ni siquiera estas grandes corporaciones que controlan miles de millones de usuarios mensualmente han logrado descifrar, y le va a tocar ese rol, todavía se mantiene dentro del control de los padres, ¿no? Es que fíjate, no solamente es el buen uso, como decía la persona que escribió ahí, es correcto, hay que enseñarle el buen uso y realmente para qué sirve esto, porque los niños desde pequeños comienzan a asociarlo, ¿no? Ya no estamos hablando del adolescente, sino que por supuesto que ese niño va a ser un adolescente a futuro, pero desde que son pequeños lo tienen asociado a recreación, lo tienen asociado a diversión, a que, o muchos padres tienen, no te voy a decir la culpa, pero sí son de los que toma el iPad para que te quedes tranquilo mientras yo hago tal cosa, o toma el iPad cuando estamos en un restaurante para que te portes bien, etcétera, etcétera. O sea, comenzamos desde que son chiquitos a moldearle esa conducta al niño. Entonces, el niño comienza a percibir que para eso es que sirve este aparato. Entonces, está así de parte nuestra enseñarle al niño cuál es el buen uso, cuáles son la parte educativa que tiene, cómo puede buscar los contenidos que realmente lo nutran a él, de cosas interesantes y de cosas que no solamente debe ser un juego recreativo. Entonces, así como yo tengo niños que lo utilizan como parte recreativa, tengo niños que utilizan la internet para buscar sobre las ballenas azules, sobre los tiburones blancos o sobre los monos. O sea, de eso también depende del entorno del niño y cómo ese niño, qué toma él del entorno, o sea, cuál es lo principal que él toma del entorno donde está y de la información y del aprendizaje que él va teniendo a medida que va creciendo. Chévere, como que ya no hay más preguntas. Nati, estás muteada. La frase del Listo, 2021. listo. ¿Cómo están? Hola, ¿Cómo la pasaron? muy bien, La pasaron muy chévere. 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 Sí, Yo sí. quiero darle las gracias, de verdad que sí. Fue un momento bien, bien enriquecedor. Uno como mamá también, y en lo personal yo también tengo distintas edades, entonces uno se puede realmente adaptar a todo lo que ustedes han dicho. Yo creo que aquí la clave es el balance, el saber cómo utilizar esas herramientas, porque definitivamente es una cuestión de equilibrio. ¿Y qué es también... qué funciona en tu entorno y qué funciona para la dinámica familiar que tenemos todos, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo. Yo también siento que esto es un proceso de aprendizaje. Vamos viendo qué es lo que va trayendo las cosas, cómo vamos a reintegrarnos entonces a este nuevo modelo de clases, cómo van a ser estos dispositivos dentro de la vida de nuestros hijos, van a ser igual como la del año pasado.
¿Va a ser un poquito menos? ¿Será que ellos ya se cansaron ya de tantos? ¿Es abrumador? Estas preguntas creo que todos como padres nos las hemos hecho y definitivamente siento que también el celular es fundamental y es algo, es como una extensión, es como el tercer brazo de nuestros hijos, ¿no? Que definitivamente no se los puedes romper, no se los puedes quitar, pero sí, eso que han dicho ustedes dos, cada uno en su área de experticia, hay que entender cómo se aplica, de qué manera y el equilibrio es Y fundamental. también entender que ninguna de las cosas que estamos haciendo o que vamos a empezar a hacer durante este año escolar van a ser definitivas posiblemente. O sea, Correcto. entender que la enfermedad, el virus ha evolucionado al mismo ritmo como hemos evolucionado nosotros. Vino un delta que nadie se esperaba que vendría. Esto cambia por Es completo las reglas correcto. del juego. Y yo creo que ahí también hay que jugar un poquito con llevar las expectativas que tenemos este nuevo año escolar un poco más a tierra. Ujú. No pensar que de repente vamos a tener una presencialidad durante todo el No, año. yo Apro- pienso lo mismo. Yo aprovechar pienso lo cuando... mismo. Ujú. Yo pienso Sí, que esto va a ser como un ciclo, ¿ok? Porque como tú dices, esta variante Delta, y quiero decirte que en la Trinidad los pediatras están reportando que gran cantidad de niños están llegando con COVID. O sea, Ujú. ya no es adultos solamente. Ahora hay una población infantil que se está contagiando porque este virus Delta, pues, agarra, es mucho más fuerte, que evidentemente no ataca tan fuerte a los niños que a los adultos, eso está claro, pero se están contagiando cada vez más y hay que protegerlos cada vez sí. más. Ujú. Es importante que los padres tomemos acción en buscar momentos y espacios como estos, ¿no? De informarnos, de nutrirnos. Cuando en el pasado nosotros habíamos tenido que compartir pantallas con especialistas de primera mano así y de poder aclarar las dudas si no hubiese sido por el panorama que tenemos. Entonces, creo que ahí es la clave de entender, de educarnos, de ir con esa corriente que nos va llevando y no quedarnos encajonados en una realidad que nadie sabe cuál es la realidad. Y aparte que si aquí tuviésemos políticas públicas que generalizaran este tema o que unificaran los criterios que se necesitan para el regreso a clases, con base en métodos Claro. científicos que estén atados a nuestra realidad venezolana, pues de repente hubiese una recomendación global para poder hacer a cada una de las Pero, personas que está pero aquí. te voy a decir una cosa, Nelson. Esto te lo digo porque tú sabes que yo tengo nietos en los Estados Unidos. Tengo dos, un adolescente y uno en edad escolar. Ni siquiera en Miami, en Atlanta. Y ellos están yendo a clase presencial desde el final del año escolar pasado, ¿ok? Y este año escolar, realmente, yo le pregunto a mi hija, ¿cuáles son las medidas de bioseguridad que hay en el colegio? Y son mínimas. Ujú. Entonces yo digo, aquí tienen mucho, los colegios que nosotros conocemos tienen mayor implementación de esas medidas que lo que los hijos de mi hija, o sea, mis nietos tienen allá. Yo me quedo loca, o sea, Sí, claro, allá tienen un porcentaje de población vacunado mucho mayor, estamos claros en eso. Ese es la lista, ¿no? ujú. Pero no te creas, o sea, Y una, está bueno, y también pasando, una infraestructura que es menos susceptible a un pico también. O sea, yo creo que claro. el riesgo dentro de lo posible es más medible hacia lo bajo en esas sociedades que de repente la nuestra. Pero lo que yo, o sea, ahí por lo menos está el mandato obligatorio de uso de face mask. Chévere, perfecto, de máscara, de mascarilla. Eso lo estamos aquí implementando desde hace mucho tiempo. Ahora, la cantidad de niños por salón, la infraestructura de los colegios públicos y privados no es lo suficientemente amplia como para dividir un salón de 30 alumnos en Claro. tres salones de 10. No, no se dan físicamente abasto para poder hacerlo así. ¿Sabes lo que están haciendo? Los colegios que no tienen esa posibilidad, que son bastantes y buenos colegios de aquí, lo que he escuchado es que están mandando, por ejemplo, no tienen clases todos los días, entonces, tanto número de niños tienen lunes, martes y los otros tienen miércoles y jueves y así van dando. O Sí, bueno, sea, los salones que no pueden Es dividir. así, es así. hay una Un frase año que infinito. los tiempos de desespero requieren medidas desesperadas y más o menos eso puede, o
sea, se puede hacer hoy en día. Hoy en día estábamos ya pensando en ese regreso a clases, de que no te das abasto en los salones como tal. Bueno, están las casas de los padres, están los padres que pueden servir como profesores en algunas materias. Es tratar de buscar soluciones creativas a los problemas que se tienen junto con las comunidades de padres y representantes y los colegios. Claro. Que pasen obviamente por lo que queremos todos, que es tratar de ponerle un freno a la virtualidad y que haya ese contacto más humano y más cercano entre los estudiantes, pues sabemos que es una parte fundamental del desarrollo, ¿no? Tal cual, es que Es es indispensable, es indispensable. Inclusive, tú ves estudios que se han hecho hace muchísimos años en bebés, que se llamaba, lo que se denominaba en ese entonces el síndrome hospitalario, en donde los bebés que eran dejados en hospitales, bien sea por el motivo que sea, o sea, cuando iban creciendo, la parte social eran niños, porque fueron niños que desde bebés no fueron dados, vamos a decir, ese calor humano o esa impronta desde que nacieron. Entonces, resultaron en niños huraños, con dificultades de socialización bárbaras. Sí, bueno, yo te lo comenté a ti en el espectro de lo personal, pero lo puedo comentar aquí. Nosotros lo vimos en vacaciones, mi hija que había visto, nos fuimos una semana para la playa y había visto por los últimos 18 meses a sus amigos a través de una pantalla, no quiso acercarse a saludarlos. Y es porque, ella no es introvertida, más bien es extrovertida. Pero justamente el no tener una pantalla de por medio, pues sintió que era ya una barrera, era mucho más cómodo de otra manera y obviamente esto suponía pues romper su comodidad en ese momento para ir a saludar. Y nos dimos cuenta que eso es una de las cosas negativas que tiene el uso exacerbado de la tecnología. Claro. Es que favorece el aislamiento en los niños y en los adolescentes más todavía, te diré, más que los niños. Ahí entra una ecuación que tiene que formular cada uno y es ver si el peso de lo presencial y el riesgo de lo presencial pues es menor o mayor que el riesgo a lo que esto pueda devengar en conductas no deseadas a largo plazo. Claro, claro, es correcto. Eso es un estudio que me imagino que se irá a hacer. Bueno, pero muchísimas. Como todo, estamos improvisando ahorita y muchas cosas. Un placer hablar contigo, María Antonieta. Gracias, Nati. De verdad que fue un placer Nelson. tenerlos a ustedes dos y a todos los que nos acompañaron en la tarde de hoy.